Buenos días, entonces vamos a dar inicio a la réplica de la CIPAS sesión número 2 para el curso de Matemáticas Financieras correspondiente a la zona Amazonía-Orinoquía. En esta oportunidad, pues relacionada con la tarea número 3 del tema planificación de obligaciones, del pago de obligaciones financieras. Entonces nos acompaña la profe Denise Cortés y quien les habla, César Augusto de Casa Sarmiento, quienes pues vamos a orientar el desarrollo de las CIPAS. Inicialmente la profe Denise pues va a compartir lo relacionado con la parte conceptual, relacionadas con los sistemas de amortización. Y posteriormente yo voy a intervenir en relación con la guía de actividades y también la plantilla que pues, ustedes deben entregar como tarea esta tarea que estamos desarrollando, que es la número 3. Posteriormente voy a compartir el link de asistencia a través del chat, pues para que estén presentes, atentos al desarrollo del diligenciamiento de este formulario. En caso de que tengan alguna inquietud o pregunta, pues voy a estar atento en el chat. Recordemos que es la réplica de la sesión número 2, entonces ahí les solicitan alguna de las casillas el registro de qué sesión es, entonces es réplica de curso de complejidad de la sesión número 2. Y posteriormente les voy a compartir el formulario de encuesta de satisfacción también para que puedan evaluar la sesión, entonces también para que estén atentos en el chat, ahí voy a compartirles más adelante. Entonces, doy paso a la profesora Enid para que inicie relacionado con la parte conceptual. Ya tiene permisos, profe, para que pueda compartir. Sí, señor, gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días, profesor. Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a desarrollar la conceptualización sobre lo que es el soporte teórico de pago de obligaciones financieras. Normalmente, todas las obligaciones requieren que se haga el pago de los compromisos de diferentes maneras, y una de ellas es a partir de anualidades o de cuotas o de series uniformes, como ustedes pudieron verlo en algún momento en su matemática financiera. Este proceso de pago de las obligaciones recibe el nombre de amortización, que en sí es un proceso financiero que implica la devolución gradual del préstamo o de la deuda en cuotas periódicas. Hay que tener en cuenta, entonces, que esas cuotas periódicas tienen dos componentes fundamentales. Cuando nosotros realizamos el pago, necesariamente ese pago que nosotros hacemos periódico tiene dos partes fundamentales, que una es un abono a la parte de capital de la deuda y otro que es el pago de los intereses a los que nos comprometimos en el momento que adquirimos el compromiso. Frente a la amortización es importante decir que tiene como base tres sistemas fundamentalmente: el sistema alemán, el sistema francés y el sistema americano. Cuando nosotros hablamos de la amortización con base el sistema francés, nosotros tenemos que tener en cuenta que este sistema comprende una serie de cuotas iguales que se hacen a través del tiempo del compromiso para cancelar la obligación. Este es un sistema que realiza pagos periódicos constantes y consiste también, como ya lo habíamos dicho, en que la cuota está integrada una parte por capital, abono a capital, y otra parte por lo que son los intereses. La característica fundamental de la amortización del sistema francés es precisamente que la cuota que nosotros vamos a comprometernos a pagar, que se hace a partir de unos cálculos que lo van a desarrollar a ustedes ahorita más adelante en su plantilla, permanece a través del tiempo, o sea, a través de la vida del préstamo, a través de el plazo pactado cuando se realizó el compromiso con la entidad financiera.
Entonces es una cuota que va a permanecer totalmente igual, es una cuota que tiene el mismo comportamiento en su composición, de que tiene un abono a la deuda y tiene una parte que son los intereses que se comprometió a cancelar en el momento de adquirir la obligación. Si hablamos de la amortización de capital, o sea, la parte, el componente de la cuota, decimos que esta parte de pago se destina simplemente para ir cumpliendo con el pago de la deuda en sí, del pago del valor inicial que adquirimos, el pago del valor presente. ¿Por qué se llama bono a capital? Porque simplemente a medida que ustedes van haciendo su pago periódico, se va abonando esta parte y ella va reduciendo el total de la deuda adquirida. Y los intereses, pues esa parte definitivamente no beneficia a quien tiene la deuda, porque esa parte de intereses es lo que yo pago por utilizar el dinero del banco, porque es mi compromiso frente al uso de dinero de terceros. Esa parte corresponde a esos intereses generados por el saldo pendiente del préstamo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que ustedes van cancelando las cuotas periódicas y van disminuyendo su deuda con la institución financiera, necesariamente se van a generar nuevos capitales, o sea, hay un nuevo capital porque hay una disminución de la deuda que tenemos y frente a esa también hay un nuevo interés, el interés se va reduciendo a través del tiempo porque la deuda va disminuyendo. Aquí tenemos un ejemplo a nivel general de lo que es una obligación. Entonces tenemos un crédito de 100 millones de pesos, está graficado. Tenemos unos pagos, o sea, nos piden que hagamos nosotros ese pago de esa deuda en 20 pagos trimestrales y nos aplican una tasa de interés del 20% nominal trimestre vencido. Como ustedes ya habrán visto en sus clases, nosotros necesitamos hacer la equivalencia de la tasa de interés porque las tasas que se llevan a las ecuaciones o a las fórmulas de interés compuesto necesariamente tienen que cumplir con la condición de que deben ser tasas efectivas y vencidas. Cuando nosotros tenemos la misma condición y el mismo tipo de tasa, la misma unidad, perdón, cuando tenemos la misma unidad y la misma condición, nosotros podemos realizar la equivalencia directamente. Entonces, para este caso, tenemos que los pagos son trimestrales y tenemos que la tasa de interés es trimestral vencida, o lo que quiere decir que yo puedo hacer la conversión directa dividiendo esa tasa en la unidad. ¿Cuál es la unidad acá? Es el periodo de pago. Entonces, tendríamos nosotros el 20% dividido en 4 trimestres, lo que les va a dar a ustedes una tasa efectiva trimestral vencida del 5%. Luego de que ya tienen ustedes cuál es su tasa cuando ya hicieron su conversión, cuando ya todo el problema está en las mismas unidades de medida, pueden aplicar las fórmulas que tienen en la tabla que van a desarrollar más adelante con el profesor o la fórmula que ustedes ven en este momento en pantalla. Simplemente van a reemplazar el valor del crédito, van a reemplazar la tasa de interés, cuál es el plazo que van a estimar y para el caso de este ejercicio ustedes se darán cuenta que la cuota que le da a esta persona por un crédito de 100 millones es una cuota de 8 millones 24 mil pesos. Estamos hablando del sistema de amortización francés que me dice que durante todo el periodo de tiempo de la deuda, o sea, durante los 20 trimestres que me comprometí yo a pagar esos 100 millones, voy a pagar una cuota de 8 millones 24 mil pesos para saldar mi obligación. Después de que ustedes ya han realizado las respectivas equivalencias, que su proyecto ya está totalmente en las mismas unidades de medida, que ya han averiguado cuál es la cuota que van a pagar ustedes periódicamente, realizan la tabla de amortización y de acuerdo con lo que estamos nosotros viendo del sistema francés, ven ustedes que en la columna 2 de este ejercicio, que en la columna 2 de este ejercicio dice, perdón, ahí es pago trimestral,
una cuota trimestral en 20 periodos de 8 millones 24. La cuota no varía absolutamente para nada porque de eso reza el sistema francés. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Ustedes calculan el interés sobre esos 100 millones de pesos. Nosotros ya dijimos que el interés es el 5% efectivo vencido, que fue el cálculo que hicimos, calcular el total de la tasa, que era 20% nominal trimestre vencido, dividido en la unidad, que son 4 trimestres, y obtienen una tasa del 5%. El 5% de 100 millones es 5 millones. Esos 5 millones de interés se los van a restar a esa cuota igual que ustedes pactaron durante el periodo, y la diferencia de los 8 millones menos los 5 les da 3. Esos 3 millones de pesos que están en la cuarta columna que ustedes ven ahí, fila segunda, son los que ustedes abonan a capital. La parte de interés, esa parte de interés no nos beneficia a nosotros en el crédito. Esa parte de interés es lo que nosotros le estamos pagando al banco por habernos prestado los 100 millones de pesos. Entonces hacemos un abono y es donde les digo que se genera un nuevo capital. ¿Por qué? Porque el abono que le estoy haciendo a capital va a disminuir necesariamente la deuda. Los 100 millones menos los 3 millones les va a dar 96 millones de pesos, y así sucesivamente van a ser ustedes. Entonces, ¿qué es lo importante de tener claro? Que en el sistema francés digamos, las partes establecen una cuota igual para todo el tiempo que dura la deuda, y de esa cuota descuentan los intereses y lo que les sobra se lo abonan a capital. Si ustedes miran esta tabla, ¿qué sucede? Que como el capital se va disminuyendo en cada pago, pues necesariamente los intereses también se van a disminuir. Y si los intereses se disminuyen, ¿qué quiere decir? Que me va a quedar mayor excedente de la cuota para abonar a capital. Esas son las características fundamentales de este sistema. Hablemos del siguiente sistema, el sistema de amortización alemán. Y ese sistema de amortización alemán se configura cuando en la operación financiera se pacta el pago mediante cuotas iguales a capital, más los intereses. En este caso, la cuota de capital se calcula como el valor del préstamo dividido por el número de periodos acordados para el pago. ¿Qué estamos diciendo aquí? Nosotros sacamos el crédito y dentro de nuestras obligaciones o dentro de los acuerdos que llegamos con el banco, vamos a comprometernos a que cada uno de los periodos, si son trimestrales cada trimestre, si es mensual cada mes, o las otras unidades de medida de tiempo que ustedes utilicen, van a comprometerse en hacer un pago igual. ¿Cómo se calcula ese pago? Tomo el total de la deuda y la divido por el número de periodos, y ese es el total del pago que yo voy a abonarle a capital. Pero resulta que yo tengo una obligación y tengo que pagarle al banco por haberme prestado ese dinero. Entonces, ¿qué dice el sistema de amortización? Haga los pagos iguales a capital, a sus abonos iguales, pero además súmele a ese pago los intereses que se generan por el crédito. Entonces, la sumatoria del pago igual a capital más los intereses es lo que me va a dar ahora el pago periódico. Miremos el ejercicio. El ejercicio que venimos haciendo, que es el valor del préstamo de los 100 millones de pesos en 20 pagos trimestrales y a una tasa de interés del 20% trimestral vencido. Ya sabemos nosotros que, de acuerdo con lo que establece el ejercicio, yo debo calcular, tengo que hacer las equivalencias, que ya las hicimos en el anterior ejercicio, pero que las pueden ver acá, el 20% dividido en la unidad, que es trimestral, son 4 trimestres en el año, me da una tasa del 5% efectivo trimestral. Ya dejamos claro que para poder hacer esta operación directa, necesariamente tengo que tener la misma unidad de medida. Aquí los pagos son trimestrales y la unidad de la tasa que me están dando a mí es trimestral vencida, o sea que no tengo ningún inconveniente en hacerlo directamente. El crédito son de 100 millones y aquí decimos vamos a abonar o vamos a hacer pagos iguales a capital. Entonces, ¿cómo lo establecen? La deuda es de 100 millones, el número de pagos son 20. Yo hago la operación 100 millones dividido en 20 pagos, quiere decir que yo le debo pagar al banco 5 millones de pesos
iguales durante los 20 periodos para abonar directamente a capital. Pero no se nos puede olvidar que al banco hay que pagarle el compromiso de la tasa de interés. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de amortización. Como ustedes ven, la columna 4, cuota de capital, toda tiene el mismo abono a capital, los 5 millones de pesos que calculamos ahorita, y vemos que esos 100 millones se ven afectados por esa columna totalmente hasta llegar a cero. 100 menos 5,95 menos 5,90 y así sucesivamente. Pero hasta ahí no llega el compromiso. ¿Qué hay que hacer también? Necesariamente tenemos que calcular el interés. Ustedes tienen una tasa de interés del 5% efectivo trimestre vencido. Ese 5% lo aplican a los 100 millones y tienen los 5 millones iniciales de intereses y el pago periódico va a ser los 5 millones de cuota a capital fija más los 5 millones de intereses. Quiere decir que el primer pago que va a hacer en ese trimestre es de 10 millones de pesos. Como el capital varía necesariamente, porque si yo estoy abonándole a capital, sucede exactamente lo mismo que en el sistema francés, pues necesariamente mi tasa no, sino mi interés va a ir disminuyendo hasta el final de la deuda. ¿Por qué? Porque el capital está también disminuyendo. Y ya lo que vemos nosotros es que la disminución también se ve en el pago periódico que nosotros vamos a hacer. A medida que va disminuyendo el capital y que van disminuyendo los intereses, necesariamente también va disminuyendo el pago periódico que yo estoy haciendo. Bueno, bajo estos sistemas también es importante decir que existen otras formas de amortización también, no el de cuota igual, como cuotas iguales como veíamos al inicio en el sistema francés, sino también tenemos la amortización con periodo de gracia. ¿Qué es amortización con periodo de gracia? Dice que algunas operaciones de crédito se pactan con un plazo de gracia, es decir, después de que me desembolsan a mí mi crédito, me dan un cierto tiempo para yo poder comenzar a iniciar el proceso de amortización del mismo. Bajo esta modalidad nosotros tenemos dos formas también. Tenemos el periodo de gracia muerto y tenemos el periodo de gracia con cuota reducida. ¿Qué es la amortización con periodo de gracia muerto? Ustedes lo habrán escuchado normalmente de que venga por su crédito, lleve su crédito y comience a pagarlo en 2 meses, en 1 mes, en 6 meses, en 1 año. Normalmente se escucha mucho esa publicidad en el mercado cuando se trata ya sea de bienes o ya sea de dinero. Algunos bancos también utilizan digamos que las mismas formas de comercializar en el mercado, porque no se nos puede olvidar a nosotros que de todas maneras el sistema bancario, el sistema financiero también es un mercado en el que la competencia o digamos las empresas pues todas tienen que ver es con la parte bancaria, la parte del manejo, la administración del dinero. Entonces, ese periodo de gracia muerto, ¿en qué consiste? Pues que durante el periodo que pactamos de gracia, yo no voy a desembolsar ni un peso. Yo como deudor del banco no voy a pagar absolutamente nada. Por eso se llama periodo de gracia muerto, porque no hay ningún movimiento de dinero a favor, o sea, que salga de mi bolsillo a favor del banco. Por eso se llama periodo de gracia muerto. ¿Qué es lo importante que hay que tener aquí en cuenta? Que resulta que así yo no desembolse ningún dinero, el banco sí está capitalizando los intereses que se están generando periodo a periodo, porque en el momento en que él me concede el crédito, necesariamente se comienza a generar este compromiso del pago de intereses. Entonces, si yo no pago absolutamente nada durante el periodo de gracia muerto, necesariamente el banco sí me está capitalizando. Den cuenta que aquí estamos hablando nosotros de interés compuesto, y el interés compuesto no implica que yo pague, sino implica es que los intereses se me capitalizan a la deuda, se me reinvierten. Entonces yo comienzo con un valor de deuda y esta deuda va aumentando
a medida que pasa el tiempo si yo no estoy pagando. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante de tener en cuenta? Uno, que bajo esta modalidad va a suceder exactamente lo que hemos visto con los otros compromisos. Hay una tasa de interés, hay un plazo, hay una forma de pago. Hay cuotas constantes de capital, hay cuotas uniformes, hay cuotas crecientes, o sea, hay muchas maneras de poder cancelar el crédito, como ya lo hemos venido desarrollando hasta el momento. La característica fundamental es que yo como deudor no desembolso absolutamente dinero, pero el banco sí me está realizando la capitalización. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí ustedes miran un ejercicio con periodo de gracia muerto. Ustedes miran el gráfico, dice que esto es un crédito de 400 millones que está pactado a 36 pagos, que los periodos son mensuales, que el periodo de gracia que nos concede la entidad financiera es de 6 meses y que tenemos una tasa de interés del 1.2% efectivo mensual, vencido. Si ustedes miran el gráfico, ustedes comienzan a ver que el banco comienza a recibir su dinero a partir del séptimo mes. Estos son cuotas iguales, como ven el gráfico, se pacta con cuotas iguales, o sea, por el sistema francés. Pero durante el periodo del 0 al 6 no hay ningún movimiento de dinero, el banco no está recibiendo desembolsos de nuestra parte. ¿Cómo se realiza o qué es lo que hay que hacer? Hay que tener en cuenta que como hay una capitalización de los intereses, necesariamente el capital tuvo que haber cambiado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Necesariamente, lo primero que hay que hacer es hallar el valor de esa deuda en el momento 7 o al iniciar el momento 7 o al final del momento 6. Entonces, ustedes van a utilizar aquí normalmente pues la fórmula de valor futuro y nosotros sabemos perfectamente que el valor futuro de la deuda es igual a ese valor presente o valor inicial de la deuda por el factor multiplicador, por 1 más la tasa de interés elevado al plazo. Si nosotros reemplazamos en nuestra fórmula, nosotros vamos a tener, como ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva, van a tener que 400 millones factor de 1 más el 0.012 elevado a 6 es igual a 429 millones. ¿Qué es eso de 0.012? Pues es la tasa de interés que la tenemos en valor absoluto. Ustedes saben que las tasas de interés a las ecuaciones o a las fórmulas se llevan en valor absoluto. Y el 6 corresponde a esos 6 meses de gracia en las que nosotros no estamos pagando. O sea, estamos recalculando cuánto es lo que nosotros le debemos al banco al final de ese periodo 6. Porque hablamos de una tasa efectiva mensual vencida. ¿Y qué pasa? Que ustedes ven que nuestra tasa ya no, nuestra deuda con el banco ya no es de 400 millones, sino de 429 millones. Lo pueden observar en la tablita. Podríamos haberlo hecho manual. Lo que sucede es que si el periodo de gracia es, digamos, superior a los 6 meses, pues vamos a tener más complejidad de pronto en el desarrollo de la tabla, nos vamos a demorar más que si lo calculamos a través de nuestra fórmula de valor futuro. Aquí ustedes, ¿qué tienen? Tienen la tabla de amortización, el periodo de capital, el pago, el interés que se causa, la cuota de capital y el saldo de capital. Vemos la deuda de los 400 millones y ¿qué pasa? Vemos que no hay ningún pago en la columna 2 y vemos que no hay ninguna cuota a capital en la columna 4. ¿Ya? Pero sí vemos que nuestro saldo de capital está incrementando porque ¿qué hizo el banco? El banco está calculando sus intereses. Entonces, de 400 millones al 1.2% en el periodo 1 son 4.800.000 pesos de intereses. ¿Qué hace el banco con esos 4.800.000? Se los suma a los 400 millones y tiene que ya no le debemos 400 millones, sino que le debemos 404 millones. Y así sucesivamente va haciendo con el siguiente periodo. El capital aquí aumentó, necesariamente los intereses aumentan. De 404 ya son 4.857.000 y así sucesivamente porque esos intereses que yo no estoy pagando, él se los está sumando a la deuda.
Entonces, esto es lo que sucede con la amortización con periodo de gracia. Muerto, que yo no cancelo nada durante ese periodo, pero los intereses sí me son liquidados y sí me son capitalizados a la deuda, por lo tanto mi deuda va, la deuda que yo tengo, el compromiso que tengo con el banco va a cambiar. Cuando ya van a realizar su tabla de amortización completa, ustedes se van a encontrar uno, que tenemos que calcular nuestra cuota. Entonces ya tienen que la deuda son 429 millones, utilizan las fórmulas que ustedes normalmente han venido desarrollando en su clase de matemática y tienen que la anualidad, el pago, la cuota, como lo quieran llamar ustedes, el pago periódico es igual a ese valor presente factor de tasa de interés, teniendo en cuenta las variables de tasa de interés y el plazo. Y al reemplazar tienen ustedes que, para poder cumplir con su compromiso, van a necesariamente a tener o van a calcular una cuota de 14.768.000, como lo están viendo en la diapositiva. A partir de tener ya la cuota, yo ya sé que a partir del séptimo mes tengo que pagar cuotas iguales durante los 36 meses. Y aquí tienen ustedes su tabla. Tienen la parte del 1 al 6, donde solamente hubo un cálculo de intereses que van sumando, o sea que me van aumentando el capital, pero a partir del séptimo mes, de acuerdo con lo que acabamos de calcular, tienen una deuda de 14.768.000 que va a tener el mismo comportamiento que vimos al inicio de esta charla. Va a tener va a estar compuesta por una parte que es el interés y otra parte que es la amortización a capital. Aquí tienen ustedes que el interés era del 1.2% sobre 429 millones, les va a dar 5.156.000. Esos 5.156.000 necesariamente tienen que restárselo a los 14 millones y lo que les sobra es lo que realmente van a abonar. Entonces, ¿cuánto están abonando a los 429 millones? Pues la cuota de capital, que es la diferencia entre la cuota igual que ustedes calcularon, o sea, la cuota periódica menos los intereses, que les da 9.612.000, que al ser abonados al capital les queda una deuda de 420 millones. Y así sucesivamente. Las cuotas tienen 36 cuotas iguales a capital. Y estas cuotas las van a llevar hasta el momento en que, digamos que la operación se va a realizar hasta el momento que lleguen ustedes a cumplir con el compromiso. Lo mismo que hablamos inicialmente, a partir de que yo comienzo a trabajar con el abono de la cuota igual, voy a tener una amortización al capital, o sea, un abono a capital, eso me va a bajar la deuda y por consiguiente me van a bajar los intereses y me va quedando mayor dinero, mayor capacidad para abonar al capital hasta llegar a cero. La siguiente es la amortización con periodos de gracia con cuotas reducidas. ¿Qué es eso? O sea, vimos que el periodo de gracia muerto era que yo no cancelaba absolutamente nada y por lo tanto el capital me cambiaba. Pero aquí en este caso, en el periodo de gracia con cuotas reducidas, nosotros miramos que el préstamo pacta con la condición que durante cierto tiempo no se van a realizar los pagos. O sea, existe el periodo de gracia, no vamos a abonarle capital, pero sí vamos a pagarle los intereses al banco. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo pago los intereses al banco? Pues necesariamente mi capital no va a cambiar. Entonces, ese lapso en el que yo estoy pagando solo intereses se denomina periodo de gracia con cuota reducida. La forma de pago con periodos de gracia con cuota reducida obliga al deudor durante cierto periodo de tiempo de gracia acordado a pagar solo los intereses causados sin hacer abonos a capital. Con lo cual, ya les había comentado, el capital va a permanecer constante durante este periodo. Igual también, en este caso también tenemos que hay un compromiso de tasa de interés, hay un plazo determinado, o sea, sabemos exactamente cuándo comienza la deuda, cuándo terminamos o cuál es nuestro compromiso para terminarla, cuáles son las formas de pago también que vamos a hacer y
si estas cuotas van a ser constantes, crecientes, reducidas o cómo es. O sea, dentro de los compromisos que uno establece con el banco, necesariamente es muy importante que yo sepa cuáles son las condiciones que yo estoy comprometiéndome con el banco. Aquí tienen ustedes un ejercicio con cuota reducida. Tenemos un crédito de 50 millones pactado a 12 pagos mensuales con un periodo de gracia con pagos reducidos de 6 meses y una tasa de interés del 1.5% efectivo mensual. Lo están viendo ustedes en la gráfica, las flechas color naranja me indican que son los intereses que se generan periodo a periodo y que los estoy cancelando, o sea, el banco está recibiendo el dinero y a partir del 7º mes comienzo a pagar ya lo que es la cuota. Aquí me están pidiendo cuotas iguales también, o sea, calculamos la cuota y en esa cuota ya van a estar las dos partes, pero a partir del 7º mes es cuando yo comienzo a cancelar mi crédito, abonarle a mi crédito para reducirlo. Del periodo 1 al periodo 6, lo que estoy pagando son solo los intereses. Miran ustedes el ejercicio aquí. Nosotros tenemos, calculamos nuestra cuota igual, obviamente sobre los 50 millones, porque yo le pagué al banco todo el tiempo los intereses. Calculamos las cuotas y tenemos nosotros que para el caso del préstamo de 50 millones en 12 pagos mensuales al 1.5% efectivo mensual, yo voy a tener una cuota igual para todo el periodo de 4.583.000, como lo están viendo ustedes en la tabla de amortización. ¿Qué diferencian ustedes con la anterior? Que aquí sí estoy generando un pago, ¿ya? Tengo un pago periódico de 750.000 pesos, que eso corresponde a 50 millones por el 1.5% efectivo mensual. Esos son los intereses. Durante todo el tiempo de periodo de gracia, ustedes miran que ese pago, como estoy pagando los intereses, mi capital sigue constante todo el tiempo, ¿ya? Todos los 6 meses que yo tengo esa opción de no abonarle a capital, yo pago mis intereses y el capital se me conserva. No hay un incremento de capital. Y a partir del 7º mes ya trabajamos con la cuota que se calculó y en esa cuota tenemos el mismo comportamiento. Hay un pago de interés, hay un pago de capital. A medida que abono el capital, al capital la deuda se disminuye, por lo tanto los intereses se disminuyen, por lo tanto tengo mayor capacidad de abono a capital. Tenemos también otra clase de amortización que son mediante gradientes. Ustedes recordarán en sus clases que cuando hablamos de gradientes nosotros podemos decir que hay gradientes aritméticos, que es cuando yo me comprometo a aumentar mi cuota mensual en un monto determinado, o hay gradientes geométricos cuando me comprometo a aumentar mi cuenta en un porcentaje determinado. Un ejemplo de ello, ustedes tienen acá el ejemplo de los 100 millones con pagos de 12 cuotas mensuales, con cuotas crecientes del 20%. Este es un ejercicio mediante gradiente geométrico. Estoy diciendo, voy a incrementar mi cuota en el 20%. Tienen una tasa del 1.6% efectivo mensual vencido. Si los periodos son mensuales y mi tasa también está en la unidad de medidas mensual, pues no tengo ningún inconveniente. Además es efectiva, que está cumpliéndose la regla general de que yo debo llevar a mis transacciones tasas efectivas mensuales. Vemos el cálculo. Ya ustedes manejan una fórmula diferente acá. Tenemos la anualidad o el pago que yo me comprometo a hacer o que tengo que averiguar para el caso de este ejercicio. Tenemos el gradiente, que es el incremento que me comprometo a hacer sobre la cuota inicial, y tenemos mi tasa de interés. Esto lo reemplazamos nosotros con los valores que ya tenemos pactados con el banco, y tenemos nosotros que es un crédito de 100 millones, que la tasa de interés es del 1.6% efectivo mensual vencido, que tengo el compromiso de que voy a incrementar mi cuota en el 20%, que son 12 meses los que voy a durar yo para pagar el compromiso. Reemplazo
en la fórmula, despejo A y voy a tener que la cuota inicial con la que yo voy a comenzar a pagar mi crédito es de 2.888.000 pesos. A partir de esta cuota, para el segundo periodo, yo ya no voy a pagar 2.888, sino que yo la voy a incrementar en ese 20% que me comprometí y así sucesivamente hasta cancelar mi crédito, como lo pueden ver ustedes en esta tabla. Tienen los 100 millones de pesos, esta también está, tienen los 100 millones de pesos, tienen la tasa de interés, ¿ya? Tienen su cuota inicial pactada y van a hacer lo mismo que hemos hecho con las anteriores. Tenemos una cuota que calculamos nosotros y que vamos a incrementar periódicamente, y a esa cuota nosotros le vamos a quitar esos intereses que me generan o que yo debo cancelar sobre los 100 millones, que es el 1.5, y lo que me sobra es lo que yo le voy a abonar a capital. La siguiente cuota necesariamente yo tengo que incrementarla en el 20%, como ustedes lo vieron acá. 2.800.000, factor de 1 más el punto 20 es igual a 3.466.000. O 2.800.000 por el 20% más 2.800.000, pues les va a dar los 3.466.000. Y sobre esos 3.466, yo voy a descontar los intereses que me genera el nuevo capital. Aquí ya hay un abono a capital. Mi nuevo capital son 98 millones de pesos y así sucesivamente. ¿Qué es lo importante aquí tener en cuenta? Que necesariamente tengo que calcular mi cuota, pero no puedo desconocer ese incremento desde el inicio de la cuota para poder que me den los cálculos al tiempo pactado y que yo pueda cumplir el compromiso en el mismo. Tenemos otro ejercicio igual. Yo pienso que el otro sistema es el sistema americano. Ya hablamos del sistema francés, que es con cuotas iguales durante todo el periodo. Hablamos del sistema alemán, que es una cuota igual, constante de abono a capital más intereses. Y hablamos del sistema americano, que el sistema americano, ¿qué es lo que tiene? Durante todo el periodo que dura el compromiso, yo solamente voy a pagar intereses y hasta el final del compromiso voy a pagar el capital que debo más el interés que se haya generado en ese momento. O sea que la diferencia es esa, y de todas maneras el sistema americano lo que me va a hacer a mí pagar es mucho más intereses. ¿Por qué? Porque yo no estoy disminuyendo mi deuda durante todo el transcurso, sino que yo la voy a pagar hasta el final. Entonces los intereses siempre van a estar generados sobre el mismo capital. Creo que hasta aquí, si no tienen alguna pregunta, profe César, para que su merced les hable de la guía. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí se está escuchando. Ok. Entonces, para que a partir de este momento su merced les trabaje la guía. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharme. No sé si tienen dudas al respecto. Muchas gracias, todo quedó claro. Bueno, muchas gracias. Listo, profe Nid, muchas gracias por la intervención relacionada con la conceptualización de los sistemas de amortización. Entonces ya les he compartido en el chat el link de asistencia para que puedan irse registrando, y pues voy a compartir el link de encuesta de satisfacción para que también puedan irlo diligenciando de aquí hasta finalización del CIPAS. Listo, entonces voy a dar inicio con la revisión de la guía de manera pues muy rápida, dado que pues ustedes ya han tenido la oportunidad de revisarla, de temas muy puntuales, y posteriormente vamos a pasar a la plantilla, teniendo en cuenta pues la tarea número 3 que estamos desarrollando en el momento. Profe, ¿me deja por favor compartir? Gracias. Ok, profe. Listo, rápidamente, entonces vamos a mirar
la guía de actividades de la tarea número 3, denominada Planificación del pago de obligaciones financieras, la cual pues se aperturó el pasado martes 1 de octubre y finaliza el próximo jueves 31 de octubre de 2024 a las 23:55, es decir, que se tiene hasta máximo a esa fecha y hora para poder subir el entregable correspondiente a la tarea número 3. Entonces, pues acá tenemos las especificaciones de cada una de las hojas. Ya más adelante vamos a mirarla directamente en la plantilla. Ya pues los elementos importantes a considerar pues es la asignación de tasas y préstamos, que es una de las hojas que está allí en la plantilla. Lo importante es que cada una de las decisiones tiene unos rangos de montos y tasas y cada decisión pues tiene dos alternativas. La idea es que las dos alternativas de cada decisión pues cuente con el mismo monto que esté dentro de los rangos que están aquí establecidos en la guía, y al igual que también estén los rangos de las tasas en las dos alternativas, sea la misma tasa, de acuerdo a los rangos que hayamos escogido en las diferentes decisiones que tenemos acá. Entonces, tanto la decisión 1, 2 y 3 y 4 pues tienen unos montos específicos y también unas tasas. La idea es poder escoger cuál vamos a trabajar y ubicarlos en las casillas correspondientes de las alternativas 1 y 2 de las dos decisiones que tenemos allí, de las dos alternativas que tenemos allí. Entonces, digamos, la dinámica es similar en todas las decisiones. Tenemos el monto, tenemos las tasas y pues la idea es poder tener presente cuál monto vamos a seleccionar que esté dentro del rango, al igual que la tasa que vayamos a escoger. Y también nos dice pues cuáles son los ejercicios de tablas de amortización que vamos a encontrar. Acá pues los relaciona, que vamos a mirar en cada una de las plantillas que tenemos allí. Y pues finalmente, ya una vez pues tengamos la plantilla ya totalmente diligenciada, sabemos que tenemos los foros de discusión pues para poder compartir y generar la retroalimentación por parte del tutor. Entonces, pues para que ustedes aprovechen esos espacios o a través de Teams, a través del correo interno del curso, para que se genere la retroalimentación y se pueda pues orientar en caso de que tengan alguna duda, o pues ya quede pues lista la plantilla para poderla subir al entorno de evaluación. Entonces, eso es lo relacionado con la guía. Entonces voy a proyectar la plantilla para pues ya el tema del ejercicio directamente. Listo el tema de la plantilla. Entonces tenemos en la parte inicial la portada. Pues ya ustedes diligenciarían específicamente cada una de las casillas que corresponda a sus datos, con nombre, su código, el nombre, el número del grupo al cual pertenecen, el nombre del tutor asignado, de acuerdo a al tutor que les haya correspondido, el nombre del programa, la ciudad y la fecha en la que diligencien la plantilla. En la segunda hoja tenemos la hoja denominada asignación, tasas y préstamos, que es lo que les mencionaba en la guía, de acuerdo a los montos y los rangos que están establecidos por montos, al igual que las tasas. Aquí pues vamos a trabajar unos montos como ejemplo. Ya ustedes tienen que identificar si los montos que van a trabajar están dentro de los rangos que establece la guía. Entonces vemos aquí el mismo monto para la alternativa 1 y 2 de la decisión 1, y así pues es el mismo monto para las dos alternativas que tenemos en cada decisión. De igual manera, la tasa, vamos a trabajar la misma tasa por las dos alternativas de cada una de las decisiones. Entonces vamos a tener presente que se manejaría la misma tasa para las dos alternativas correspondientes a cada decisión que vayamos a trabajar. Automáticamente entonces nos calcularía la conversión de la tasa anual a la tasa periódica. Ya solamente ustedes diligencian cuál es la tasa que van a utilizar o han seleccionado el rango, y pues automáticamente se realizaría la conversión, que esta sería la tasa que va a ir, ya está formulada en cada una de las decisiones para poder trabajar directamente en la tabla de amortización. Entonces, eso es lo correspondiente a la hoja de asignación, tasas y préstamos, que es lo que debemos realizar y tener presente los rangos que nos establece la guía de actividades. Continuamos con la hoja de la decisión número 1.
la cual pues nos solicita o tenemos dos alternativas. En este caso, la primera es relacionada con la amortización de cuota fija y la segunda alternativa es la amortización con abono constante a capital. Ya una vez pues tengamos diligenciada todas las dos tablas, vamos a poder tomar la decisión de cuál es la alternativa que beneficia mejor a quien en este caso pues es la empresa que nos contextualiza frente a la situación. La vamos a escribir o argumentar la decisión en español y también en inglés. Entonces ahí tenemos las dos casillas. La primera es tomar la decisión o argumentar la decisión que vayamos a tomar en español. Y la segunda, bueno, traducir esa decisión en español en inglés. Así pues va a estar la misma dinámica en todas las decisiones, tanto la casilla de argumentación de la decisión en español como también la decisión en idioma inglés. Entonces tenemos, para la primera alternativa tenemos la cuota o el capital, en este caso, que ya hemos establecido en la hoja de asignación tasas y préstamos, que son 20 millones de pesos. Tenemos la tasa que también hemos seleccionado allí y el plazo que en este caso nos dice que son 8 meses equivalentes a 96 periodos, ¿no? 8 años equivalentes a 96 periodos. Y tenemos la cuota que se calcula pues teniendo en cuenta esta fórmula que tenemos aquí en el recuadro. Y pues indicamos que se establece el reemplazo de cada una de las variables teniendo en cuenta que cada una de aquí las variables que tenemos en la columna B pues está referenciando a qué letra corresponde, ¿no? Entonces capital es la variable P, T es la variable I, plazo es la variable N, entonces la idea es reemplazar en la fórmula que tenemos aquí para calcular la cuota para la alternativa número 1. Y esta misma fórmula también vamos a, bueno, en este caso solamente se va a aplicar a la alternativa número 1, dado que pues vamos a mirar cómo se desarrolla la alternativa número 2 en cuanto a cambios respecto de la amortización con cuota fija. Respecto de la alternativa número 1, entonces aquí es una tabla de amortización con cuota fija y están enumeradas las columnas para ir identificando cuál es el orden de diligenciamiento y pues ir avanzando en ese orden consecutivo. Entonces tenemos 96 cuotas o 96 periodos e iniciamos con el saldo inicial en este caso. Entonces el periodo número 1 son 20 millones de pesos, que es el capital que teníamos en la parte superior. Entonces iniciamos con ese capital. Ya hemos calculado la cuota con la fórmula que mencioné hace un momento. Entonces vamos a copiar esa cuota en en el primer periodo. Y como es una cuota fija, es decir, va a ir en todos los periodos igual, es una cuota constante, una cuota igual en todos los periodos, entonces lo que vamos a hacer es fijarla con el signo pesos entre la columna y la fila, así como lo podemos observar aquí. Y jalamos, ¿no? Arrastramos hasta el último periodo para que ya nos quede fija y no se nos vaya a correr el valor, sino que siempre vamos a obtener el mismo hasta el periodo número 96. El interés, siempre en todas las tablas de amortización, vamos a calcularlo multiplicando el saldo inicial por la tasa que tenemos acá. Entonces sería en este caso el primer periodo los 20 millones por la tasa que está en la celda C6, 1.67. Como siempre vamos a multiplicar el saldo inicial de todos los periodos con la misma tasa. Entonces vamos a fijar la celda donde está la tasa para que al jalarlo o al arrastrarlo hasta el periodo 96, pues siempre nos quede el saldo de cada uno de los periodos multiplicado por la misma tasa. Entonces al jalarlo, pues ya tendríamos formulado toda la columna de interés. Solamente al ubicar los saldos iniciales nos va a cambiar automáticamente lo que estamos registrando en la columna de interés. El abono siempre va a ser la resta entre el saldo inicial menos el interés. Entonces aquí ya tenemos la diferencia, la cuota menos el interés. Entonces ya al haber realizado esta operación vamos a jalar para que nos quede formulado toda la columna abono, ya dado que siempre vamos a restar la cuota menos el interés. Y el saldo inicial, entonces vamos a restar el saldo final, vamos a restar el saldo inicial menos el abono.
aquí pues ya tenemos formulado 20 millones menos el abono que hemos calculado hace un momento. Y también como es la misma fórmula en todos los periodos, vamos a copiar o jalar la misma fórmula hasta el final. Y pues ya tendríamos esta columna formulada. Solamente nos quedaría el saldo en todos los periodos, saldo inicial. Entonces vamos a trasladar el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Entonces acá lo tenemos formulado, ¿no? El saldo final del periodo número 1 lo trasladamos como saldo inicial del periodo número 2. Así hacemos con los demás, ¿no? Entonces el saldo final del periodo número 2 lo trasladamos al saldo inicial del periodo número 3 y así sucesivamente. Ya en esta oportunidad ya tendríamos todas las columnas formuladas. Lo que hacemos es también jalar desde el periodo número 2 hasta el 96 el saldo inicial, dado que este era lo único que nos faltaba por formular. Y ya las demás columnas las tendríamos automáticamente formuladas, ¿no? La cuota ya estaba fija desde el primer periodo, el interés también, multiplicando el saldo por la tasa ya fija. El abono también la resta de la cuota menos el interés. Y el saldo inicial la resta del saldo inicial, el saldo final la resta entre el saldo inicial menos el abono. Ya tendríamos todas las columnas formuladas y nos da al finalizar 0 en el periodo número 96 del saldo final para identificar que realmente nos quedó correctamente elaborada la tabla. Correspondiente a la alternativa número 2, entonces vamos a mirar también la numeración de las columnas en el orden que vamos a ir diligenciando. Entonces, en esta oportunidad, pues tenemos un capital de igual de 20 millones de pesos, una tasa de unos 1.67, también igual a la alternativa número 1, y un periodo, un plazo de 96. Es una tabla de amortización con abono constante a capital. Entonces, el saldo inicial del periodo número 1 son los 20 millones de pesos que teníamos como capital. Seguimos con el cálculo del interés, que es como lo veníamos calculando, es el saldo inicial por la tasa, es decir, los 20 millones por el 1.67. Como siempre vamos a multiplicar por ese mismo porcentaje, entonces vamos a fijar la columna y la fila de la tasa y jalamos, ¿no? Entonces podemos jalar y ya nos quedaría formulada toda la columna de interés. Solamente nos quedaría registrar los saldos iniciales para que automáticamente nos quede calculado la columna de interés. El abono, entonces en este caso, como es una tabla de amortización de abono constante a capital, entonces la idea es que todos los periodos nos quede un abono igual, ¿no? Un abono en los mismos términos, en los mismos valores, entonces por ende vamos a hacer la misma operación. Vamos a dividir el capital, que en este caso son los 20 millones de pesos, dividido en el número de periodos o el plazo total, que en este caso son 96 periodos, ¿no? Entonces vamos a dividir el capital menos dividido en los 96 periodos. Y vamos a fijarlos, tanto el numerador como el denominador, dado que siempre vamos a aplicar todo en todos los periodos hasta el periodo número 96, esta misma fórmula, ¿no? La idea es que en todos los periodos los dividamos y que nos quede un abono igual o constante a capital. Por eso vemos que al jalarlo nos repite el mismo abono durante los 96 periodos y nos queda igual, es decir que por eso es una tabla de amortización con abono constante a capital. Continuamos con la cuota. Entonces, si cuando teníamos la cuota, el abono era la resta entre la cuota menos el interés, en este caso no tenemos la cuota, pero sí tenemos el interés y el abono, entonces va a ser la suma, ¿no? Entonces vamos a sumar el interés más el abono para que nos dé como resultado la cuota de cada uno de los periodos. Entonces siempre vamos a hacer esa misma operación y ya del primer periodo podemos jalar hasta el número 96 y nos quedaría formulada la columna de cuota. Finalmente está el saldo final, que sería la resta entre el saldo inicial y el abono, como lo veníamos trabajando en la anterior tabla. Saldo inicial menos el abono, entonces ya tendríamos el primer periodo, podemos jalar hasta el último periodo, desde el primero, y nos quedaría pues formulado. Nos quedaría solamente el saldo inicial, que como lo hicimos en la tabla anterior, vamos a trasladar el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2, y así lo hacemos con los demás, ya teniendo
el saldo inicial del periodo número 2, jalamos el saldo inicial hasta el final y ya nos quedarían todas las columnas formuladas para identificar que en el periodo número 96 pues nos da un saldo final de 0, que pues sería el correcto diligenciamiento de la tabla de amortización. Entonces, en este caso, ¿cuál ustedes consideran o cuál de las dos alternativas consideran que es la más viable de acuerdo al análisis que realizaron o al análisis de cuál es, en este caso, la situación o el contexto que nos está manifestando el ejercicio, que se espera comprar una maquinaria, pero pues no se tiene los recursos necesarios y pues se solicita una financiación externa, ¿no? Una financiación con una entidad financiera. Entonces, ¿cuál de las dos es la más, según ustedes, o lo que han analizado, cuál es la más viable? Profe, yo seleccioné la alternativa 1, que es la cuota fija. Ok, Pues la cuota fija mensual, pues yo dije que es la más adecuada y pues segura, ya que pues la empresa está viviendo un momento, digamos, bueno, esta puede ofrecer pues pagos mensuales más constantes, ya que permite una mejor planificación y control del flujo de caja. Pues pienso yo que esa es la... ok, sí, efectivamente, pues la idea es cuando no tengamos liquidez o no tengamos los recursos y accedamos a crédito, a asumir un costo con el pago del interés, la cuota, pues la idea es también es buscar la comodidad, ¿no? Que nos quede más fácil o que nos quede más asequible para poder responder durante todos los periodos que estemos allí. Pues en este caso, si observamos la cuota de la alternativa número 1, pues es fija, ¿no? Durante todo el tiempo y pues es un poco más baja, ¿no? Entonces es un poco más baja y pues sabemos, nos planificamos para poder responder durante todos los periodos porque sabemos que tenemos una cuota por la cual responder. Entonces, pues en este caso, de acuerdo a la situación y de acuerdo a la necesidad de liquidez, pues la alternativa número 1 pues sería, digamos, la más acertada, la más viable para poder responder en caso de que no tengamos la liquidez necesaria para responder por el crédito. Listo, muchas gracias. Entonces continuamos con la alternativa número 2, que en este caso es relacionada con la tabla de amortización de periodo de gracia y la alternativa número 2 con periodo muerto. También pues tenemos los datos iniciales que registramos en la hoja asignación tasas y préstamos. Tenemos un capital de 30 millones de pesos, una tasa de 1.88 para las dos alternativas. Tenemos un plazo de 84 meses. Que en este caso pues son 7 años, pero en equivalente a meses son 84. Tenemos un periodo de gracia de 12 meses, de un año, pues en este caso lo estamos trabajando en meses, serían 12. Y también el periodo muerto son 12 meses, ¿no? Un año. Para identificar el abono, es decir, cuántos meses efectivamente voy a realizar el abono para el caso del periodo de gracia. Entonces restamos el plazo total menos el tiempo que nos dan de periodo de gracia, que serían 12, y nos da en este caso un periodo de abono de 72 periodos. Y también para el periodo muerto vamos a igual restarlo, ¿no? 84 menos 12 para saber cuántos meses o periodos efectivamente vamos a realizar el abono después de haber finalizado tanto el periodo de gracia como haber finalizado el periodo muerto. Para la alternativa número 1, que es el periodo de gracia, vamos a calcular la cuota con la fórmula que tenemos acá. Reemplazando cada una de las variables, teniendo en cuenta pues cuál es la denominación que tienen cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí nos identifica claramente las variables que debemos reemplazar teniendo en cuenta el uso de paréntesis, exponentes y pues el denominador, en este caso que la fórmula pues sí lo requiere. También bueno, ahorita miramos el desarrollo de la segunda alternativa que tiene otras características.
Vamos a enfocarnos primero en el periodo de gracia, que es la primera alternativa. Entonces, el periodo de gracia va del primer o el periodo 1 hasta el periodo número 12. Entonces, por ende, vamos a diligenciar de acuerdo al orden que tenemos acá, de la numeración de las columnas. Tenemos como saldo inicial en el periodo número 1 los 30 millones de pesos con el que tenemos ese capital. Vamos a diligenciar la columna la columna E, que es el interés. En este caso, pues como lo veníamos realizando, multiplicando el saldo inicial por la tasa que tenemos en la parte superior, que es 1.88. Como va a ser igual en todos los periodos, entonces sabemos que lo debemos fijar para que podamos jalar y copiar la fórmula hasta el último periodo, ¿no? Entonces, solamente nos quedaría registrar los saldos iniciales para que automáticamente nos calcule el interés para cada periodo, ¿no? Entonces ya tendríamos calculado la tabla completa de interés. La cuota, entonces en este caso, como no se va a generar abonos en este sistema de amortización, entonces la idea es que el interés y la cuota pues sean iguales para que al restarlos nos dé cero. Entonces en este caso, del periodo número 1 al periodo número 12, que es el periodo de gracia, la cuota y el interés van a ser iguales. Entonces va a ser el mismo valor, por eso calculamos primero el interés para copiar el mismo valor en la columna de cuota y pues que nos dé la resta entre la cuota y el interés nos da igual al abono, que en este caso pues va a ser cero. Entonces, la cuota solamente la copiaríamos hasta el periodo número 12, dado que a partir del periodo número 13, pues ya cambiaría de acuerdo a la cuota que calculamos en la parte superior. Respecto del abono, entonces, la resta entre la cuota y el interés siempre va a ser la misma operación. La podemos jalar hasta el final del último periodo y ya quedaría automáticamente pues calculada o formulada esta columna de abono. Seguimos con el saldo final, que sería la resta entre el saldo inicial menos el abono. Entonces, en este caso, como el abono es cero, nos va a dar hasta el periodo número 12 los mismos 30 millones. Dado que pues no tenemos abono a capital, entonces por ende pues va a quedar exactamente igual hasta el periodo número 12. También podemos jalarlo con la fórmula que es la resta entre el saldo inicial menos el abono, podemos jalarlo hasta el final y pues nos quedaría ya formulada la columna de saldo final. De igual manera, como lo veníamos haciendo, trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2 y así lo hacemos con los demás. Podemos jalarlo hasta el final, el saldo inicial, podemos jalarlo hasta el último periodo para que nos quede formulado automáticamente. Llegamos hasta el periodo número 13, que es donde ya termina el periodo de gracia. Y pues allá tendríamos formulada la columna de saldo inicial. Lo que cambiaría sería la cuota, que es la que calculamos en la parte superior, con la fórmula. Entonces la tenemos acá en la celda C11. Y pues lo que haríamos sería trasladarla a la cuota del periodo número 13. Como va a ser una cuota fija, entonces ya sabemos que debemos fijarla. Y del periodo número 13 hasta el periodo número 84, vamos a jalarla para que nos quede siempre la misma cuota, como aquí observamos en la tabla de amortización, ¿sí? Entonces ya tendríamos calculada en su totalidad la tabla, ¿no? Porque ya habíamos fijado el interés multiplicando el saldo inicial por la tasa, ya desde el primer periodo ya lo teníamos. La resta de la cuota menos el interés, que es el abono, y el saldo final, que sería la resta entre el saldo inicial menos el abono. Entonces ya todos estaría formulado, solamente nos quedaba pendiente la cuota desde el periodo número 13 hasta el 84 y ya tendríamos calculada la tabla de amortización, que finalmente pues, nos da cero en el periodo 84. Continuamos con el periodo muerto, que es la alternativa número 2. Aquí pues la variación es calcular el capital, ¿no? Es decir, como se nos va a ir acumulando los intereses del periodo número 1 al periodo número 12, entonces debemos calcular el capital una vez transcurridos esos periodos, ¿no? O el periodo muerto que nos han dado o hemos pactado con la entidad financiera. Entonces, por eso
debemos calcular este capital con la fórmula que tenemos acá, ¿no? Entonces, la deuda, que son los 30 millones, por 1 más la tasa, que es 1.88 elevado a el periodo muerto, que en este caso serían 12 periodos. Nos daría este capital y debemos calcular la cuota con la misma fórmula que calculamos la cuota del periodo de gracia para tenerla en cuenta cuando finalice el periodo muerto, ya pues generar la cuota a partir de allí hasta el periodo número 84. Aquí pues también enumeramos las columnas para saber cuál es el orden de su diligenciamiento. Comenzamos con el saldo inicial que comienza o inicia con 30 millones de pesos en el periodo número 1. Seguimos con el interés, que ya sabemos que es multiplicar el saldo inicial por la tasa. Como va a ser la misma operación y va a ser la misma tasa, entonces fijamos la celda donde se encuentra la tasa y jalamos hasta el final, ¿no? Dado que pues va a ser siempre la misma operación. Seguimos con la cuota. Entonces, en este caso, como la cuota no se va a cancelar cuota desde el periodo número 1 al periodo número 3, entonces vamos a ubicar 0. Aquí como lo podemos observar. Y el abono, entonces, es la resta. Ya sabemos que el abono siempre la resta entre la cuota y el interés. Entonces, en este caso da negativo, dado que la cuota es 0 y el interés pues se resta y pues da negativo. También el abono lo podemos jalar hasta el final, dado que siempre vamos a restar la cuota menos el interés, entonces ya tendríamos formulada esa columna. Y el saldo final también es igual, como en las demás tablas, el saldo inicial menos el abono. En este caso, como se está restando y el abono es negativo, entonces va a ir incrementando los intereses, va a irse acumulando. También podemos jalar o copiar la fórmula, dado que siempre vamos a restar el saldo inicial menos el abono. Entonces, trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2 y así lo hacemos sucesivamente. También podemos jalar desde el periodo número 2 el saldo inicial para que nos quede formulado esta columna. Entonces, llegamos hasta el periodo número 12, donde termina el periodo de gracia. Y podemos observar que el saldo inicial con el que comienza el periodo número 13 es el mismo que tenemos aquí cuando calculamos el capital una vez ha finalizado el periodo muerto, ¿no? Entonces, la idea es poder comparar, ¿no? Si es igual, pues efectivamente nos quedó bien la fórmula, dado que aquí pues tenemos el capital más los intereses que se han ido acumulando durante el periodo de gracia, que en este caso pues son 12 periodos. Y pues las demás ya podemos jalar nuevamente hasta el final. Y pues lo que nos cambiaría sería la cuota, que sería lo único que estaríamos pendientes por terminar la tabla. En este caso, como ya calculamos la cuota en la parte superior con la fórmula que nos señala, que en este caso son 955.081 pesos, y es una cuota fija, entonces ya sabemos que cuando es fija la formulamos con el signo pesos y lo jalamos hasta el último periodo para que nos quede igual durante los periodos que tenemos por cancelar, que sería hasta el periodo número 84. Ya las demás columnas pues las tendríamos desde el inicio formuladas e identificamos que en el periodo 84 nos da un saldo final de 0. Entonces ya pues tendríamos que decidir cuál es la alternativa pues que es mucho más viable de acuerdo al contexto que nos formula el ejercicio. Entonces, ¿tienen alguna opción ya seleccionada? ¿Alguna opción que ustedes consideran que es la más viable? Periodo de gracia, periodo muerto. Entonces, el periodo de gracia vemos que no se acumulan los intereses, ¿no? No se van acumulando durante el periodo de gracia. El periodo muerto, pues sí tiene una acumulación de los intereses, por eso que se calcula nuevamente eh, desde la deuda hasta la terminación del periodo muerto, cuánto se va acumulando los intereses para
a partir de allí, pues establecer los abonos y pues cancelar hasta el periodo número 84, en este caso para el ejercicio que estamos desarrollando. Entonces, pues ya tendríamos que revisar cuál es la más viable en cuanto a cantidad de intereses, el valor de la cuota, ¿no? Entonces, también debemos analizar estas variables para poder tomar la decisión que más nos convenga. Continuamos con la alternativa número 3, la cual pues corresponde a la amortización de cuota variable con aumento constante para la alternativa número 1 y para la alternativa número 2, la amortización con cuota variable, que es reducción variable, ¿no? En este caso son gradientes, tanto geométricos como gradientes aritméticos. Entonces tenemos el capital para la alternativa número 1 que ubicamos en la hoja de asignación de tasas y préstamos. Tenemos la tasa de 4,06, tenemos el plazo, que en este caso nos da un plazo de 9.5 años, pero se va a realizar los incrementos o las disminuciones de manera bimestral. Entonces 9.5 años corresponden a 114 meses, pero si se va a realizar de manera bimestral, vamos a dividir los 114 meses en dos para que nos quede en bimestres. En este caso son 57 plazos que pues lo vamos a tomar como bimestres para las dos alternativas. Calculamos la cuota, en este caso vamos a calcular solamente la primera cuota y pues las demás van a ir incrementando el gradiente que tenemos acá, que son 40.000 pesos, es un gradiente aritmético. Y a partir de la cuota número 2 vamos a ir incrementando 40.000 pesos hasta la cuota o el periodo número 57. Entonces, por ende, aquí se indica que solamente la primera cuota, dado que no podemos fijarla, porque va a ir variando o cambiando dependiendo del gradiente que vayamos a aplicar. Entonces, la idea es poder calcular la primera cuota con esta fórmula que tenemos acá y poder ir desarrollando la tabla de amortización. También tenemos la numeración de las columnas. Comenzamos con el saldo inicial, que son los 40 millones de pesos que tenemos en la parte superior. Tenemos la cuota, que ya la calculamos a través de la fórmula, entonces solamente es formularla y que quede ya en el periodo número 1. El interés, ya sabemos cómo calcularlo, multiplicando el saldo inicial por la tasa que estamos trabajando. Como es igual la tasa para todos los periodos, podemos jalarla, copiar la fórmula en todos los periodos hasta el periodo número 57. Entonces, aquí pues ya tenemos la columna de interés ya formulada. El abono, siempre la cuota menos el interés. Ya podemos calcularlo en el periodo número 1 y jalarlo hasta el final y nos quedaría la columna de abono ya totalmente formulada. El saldo final, de igual manera ya sabemos cómo hacerlo, el saldo inicial menos el abono. Y también lo podemos jalar hasta el final, ya que pues siempre va a ser aplicada esta misma forma. Trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Y así pues lo hacemos con los demás periodos. Entonces también podemos jalar el saldo inicial hasta el final, ya trasladando el saldo inicial del periodo número 1 al periodo número 2, pues ya podemos jalarlo hasta el final y nos quedaría formulado el saldo inicial. Ya la diferencia sería la cuota, dado que nos solicita incrementar 40.000 pesos, pues en este caso que sería 40.000 pesos, que es un gradiente aritmético a partir de la cuota número 2, entonces vamos a hacer la formulación, ¿no? Entonces tomamos para la cuota número 2, seleccionamos el valor de la cuota número 1 más el gradiente aritmético, que son 40.000 pesos. Como siempre vamos a incrementar ese mismo valor, entonces vamos a fijar la celda donde está el gradiente para que nos quede formulada y jalamos, ¿no? Desde el periodo número 2 jalamos hasta el final para que automáticamente nos incremente del periodo de la cuota anterior, nos incremente 40.000 pesos para la cuota siguiente. Entonces aquí pues observamos que incrementa periodo a periodo hasta llegar al periodo número 57 y pues que nos quede como saldo final 0 y nos evidenciamos que realmente está bien calculada la tabla de amortización.
Continuamos con la tabla de amortización con cuota variable, que en este caso vamos a aplicar un gradiente geométrico, que es del 2%. En este caso se solicita la reducción, entonces vamos a reducir un 2% de la cuota a partir del periodo número 2. Entonces tenemos el mismo capital, que son 40 millones, la misma tasa 4,06, los 57 periodos de plazo, un 2% de gradiente geométrico, y también vamos a calcular la primera cuota con esta fórmula que tenemos aquí en el recuadro, para que a partir de la segunda nos disminuya un 2% de esta primera cuota, fijando el gradiente y pues poder jalar hasta el final y nos quede formulada las cuotas disminuyéndole el 2% como tal. Entonces, también tenemos la numeración de las columnas. Tenemos un saldo inicial, que son los 40 millones de pesos en el periodo número 1. Continuamos con la cuota, entonces ubicamos la cuota del primer periodo que calculamos en la parte superior, solamente la primera. El interés, que ya sabemos, es multiplicar el saldo inicial por la tasa que estamos trabajando. Como es fija la tasa, entonces fijamos esa celda y jalamos hasta el final, ¿no? Ya tendríamos formulado la columna de interés. El abono siempre va a ser igual, la resta entre la cuota menos el interés. También desde el primer periodo ya podemos formular todas las columnas y filas de ese abono, entonces lo jalamos hasta el último periodo. Y el saldo final, también sabemos que es la resta entre el saldo inicial menos el abono. Siempre vamos a aplicar esa misma fórmula y pues podemos también copiar hasta el último periodo y ya tendríamos formulada la columna saldo final. Trasladamos el saldo inicial del periodo número 1 el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2, y así sucesivamente lo hacemos con los demás. Entonces ya tendríamos también la columna saldo inicial, ya jalando desde el periodo número 2, jalándolo hasta el número 57. La cuota, entonces aquí pues se realiza el cambio, dado que vamos a hacer una reducción de gradiente geométrico. Entonces, lo que hacemos es aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Para el periodo número 2, entonces vamos a tomar la cuota del periodo número 1, la vamos a seleccionar, vamos a multiplicar abrimos paréntesis, 1 más, y seleccionamos la celda donde se encuentra el gradiente geométrico, ¿no? Que en este caso sería el 2%. El gradiente lo fijamos, dado que siempre vamos a incrementar a disminuir en este caso el mismo porcentaje en las cuotas de ahí en adelante. Entonces, por ende, vamos a fijarlo. Y a partir del periodo número 2 vamos a jalar la fórmula para que nos quede siempre la disminución del gradiente en la cuota que estamos calculando. Entonces vemos que nos da en este caso 0, el saldo final del periodo número 57, evidenciando que pues la tabla de amortización pues está correctamente elaborada. La idea es poder identificar cuál es la alternativa que pues nos genera de igual manera menos costo como usuarios o como empresa, cuál es la que nos genera menos costos y más beneficios durante el transcurso del desarrollo de la actividad. Entonces pues ya la decisión pues giraría en torno a cuánta cuota o intereses debo pagar durante todo el transcurso de los 57 bimestres, y pues seleccionar la que pues consideramos que sea la más viable y genere menos costos financieros. Y finalmente pues vamos a mirar la decisión número 4, que es la última, en donde pues, también tenemos las dos alternativas. Una de las alternativas es tabla de amortización con cuota fija con tasa indexada, y la segunda es la tabla de amortización en pesos y también pues calculando la tabla de amortización en VR. Para la alternativa número 1 pues tenemos el capital, que son 50 millones de pesos, que es el mismo capital para la alternativa número 2, la tasa de 2,08. Tenemos un plazo, que en este caso son 10 años, en meses o en periodos serían 120. Y pues tenemos los datos relacionados con el IPC,
para, que es la tasa base que se va a ir sumando a la tasa indexada, pues para que se generen las variaciones mes a mes, como lo tenemos acá en la columna E, ¿no? Aquí vemos las tasas que son diferentes o varían de mes a mes hasta el periodo número 120. Entonces, aquí pues también realicé la numeración para poder identificar cuál es la secuencia de diligenciamiento de las tablas y de las columnas. Tenemos, pues iniciamos con el saldo inicial, que serían los 50 millones de pesos. Tenemos la cuota, que la calculamos con la función pago. Aquí pues tenemos la fórmula de la función pago para poder seleccionar cada uno de los elementos. Tenemos la tasa, que la calculamos que sería la tasa del mes, que en este caso sería 2.30, que es del periodo número 1. Tenemos el número de periodos, que en este caso pues sería 220, que estamos trabajando. Y tenemos el valor actual, que serían los 50 millones de pesos, y pues vamos a ubicar el negativo, ¿no? Que sea menos, y seleccionamos la celda donde se encuentran los 50 millones de pesos. Esta fórmula, pues la calculamos del periodo número 1 y pues vamos a jalarlo hasta el último periodo, que sería el 120, y ya nos quedaría la formulación de la columna cuota en este caso. El interés, multiplicamos el saldo inicial por la tasa del mes, ¿no? Entonces, no por la tasa que tenemos en la parte superior, sino la tasa del mes, dado que esa tasa va a tener un incremento o una disminución dependiendo de la base a la cual le estemos realizando la suma. Entonces, por ende, como es una tasa indexada, no podemos fijar una sola tasa, sino vamos a ir multiplicando por las tasas que tenemos acá. Entonces, por ende, no vamos a utilizar una sola tasa. Entonces, siempre formulamos el primer periodo y podemos jalar, dado que nos va a ir multiplicando automáticamente el saldo inicial de ese periodo por la tasa también del mes que estamos trabajando. Entonces, por ende, solamente formulamos el primero, jalamos hasta el final y ya nos quedaría formulado la columna de interés. El abono, ya sabemos cómo calcularlo, la cuota menos el interés. Entonces, allí pues tendríamos la formulación del periodo número 1, podemos jalarlo hasta el final, dado que siempre vamos a aplicar esa misma fórmula. El saldo final también ya sabemos cómo calcularlo, el saldo inicial menos el abono. Siempre vamos a hacer esa misma operación, entonces podemos fácilmente copiar la fórmula hasta el final y nos quedaría siempre la resta entre estas dos columnas. También vamos a trasladar el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2, y así pues lo realizamos sucesivamente con los demás. Jalamos, ya tendríamos el saldo inicial, ya podemos jalarlo hasta el final y nos quedaría evidenciado que en el periodo número 120 nos da un saldo final de 0. Continuamos con las tablas de amortización en pesos y también en VR. La idea es poder diligenciar primero la tabla de amortización en VR para después convertir estos valores en VR a pesos. Entonces, por eso vamos a diligenciar primero la tabla en VR. Entonces, vamos a trabajar un capital de 50 millones de pesos, también una tasa de 2,08, que es la que se le va a sumar la inflación. En este caso, tenemos un plazo de 120 periodos, 280 del VR. Y pues acá vamos a calcular cuánto equivale 50 millones de pesos en VR. Entonces, por eso vamos a dividir los 50 millones de pesos en 280 VR. Y pues nos da el valor del capital en VR. También vamos a calcular la cuota que vamos a utilizar en la tabla de amortización en VR. Entonces, por eso aplicaríamos esta fórmula que tenemos acá en el recuadro, reemplazando cada una de las variables e identificando, calculando esa cuota que vamos a trabajar en la tabla de amortización en VR. Entonces vamos a diligenciar. Comenzamos con el saldo inicial, que ya sabemos cuál es el saldo en VR que calculamos hace un momento. Entonces, la equivalencia de los 50 millones de pesos en VR son 178.000
571 VR, que sería el saldo inicial el periodo número 1. Tenemos la cuota, también la calculamos hace un momento. Entonces, como esa cuota va a ser fija durante todos los periodos, vamos en este caso, a fijarla hasta el último periodo. Entonces, vamos a fijarla con el signo pesos entre la columna y la fila y jalamos hasta el final para que ya nos quede este mismo valor y ya tendríamos formulada la columna cuota. El interés, ya sabemos cómo calcularlo multiplicando el saldo inicial por la tasa que estamos trabajando, que en este caso pues sería la 2,08. Entonces aquí la tasa es la misma, entonces vamos a fijarla y podemos jalarlo hasta el final, ya nos quedaría formulada la columna interés. El abono, la cuota menos el interés, siempre va a ser igual y jalamos hasta el final. Y el saldo final nos quedaría la resta entre el saldo inicial menos el abono. También esta es la misma fórmula para todos los periodos, entonces copiamos la formulación hasta el saldo del periodo número 120. Trasladamos el saldo final del periodo número 1 al periodo número 2 inicial y así pues lo realizamos con los demás periodos para ya obtener el saldo inicial de manera completa. Ya las demás columnas las tendríamos diligenciadas y observamos que en el periodo número 120 pues ya tendríamos un saldo final de 0 VRs. Una vez diligenciada la tabla de amortización en VR, entonces vamos a proceder a diligenciar la tabla de amortización en pesos. Entonces acá pues tenemos los 120 periodos, tenemos unos precios en VR que van cambiando, dado que pues el VR está sujeto a la inflación, ¿no? A los porcentajes de inflación que generamos mes a mes y sabemos que la inflación pues cambia durante los meses dependiendo de las variaciones de los precios de los productos de la canasta familiar. Entonces, por ende, también vamos a ir cambiando los diferentes precios al trabajar cada mes de la tabla de amortización. Entonces vamos a ir multiplicando, teniendo en cuenta los datos de la tabla de VR para calcular en pesos la tabla de amortización, en este caso en pesos. Entonces tenemos los 50, el saldo inicial, que siempre vamos a multiplicar los 280 de precios en VR, que es en este caso para el periodo número 1, lo vamos a multiplicar con el saldo inicial de la tabla de amortización VR. Entonces, por ejemplo, 280 por el saldo inicial del primer periodo que tenemos en el saldo inicial de la tabla de amortización VR. Aquí lo tenemos seleccionado, ¿no? 280 por 178.571 VR. Y pues ya teniendo el saldo inicial del primer periodo, vamos a jalarlo, dado que siempre vamos a multiplicar el precio de VR de ese periodo por el saldo inicial de la tabla de amortización en VR. Entonces siempre va a ser la misma multiplicación por los valores de cada periodo. Y ya realizándolo en el primero, pues ya podemos jalar, porque es la misma fórmula para todos los periodos. La cuota, entonces vamos a multiplicar los 280 nuevamente, que tenemos aquí en la columna M, para el primer periodo por la cuota en VR, lo vamos a multiplicar. Y como siempre vamos a aplicar la misma fórmula con los datos de cada periodo, podemos simplemente jalar hasta el último periodo y pues nos calcularía en su totalidad la columna cuota. El interés, también multiplicamos los 280 del primer periodo en VR por el interés de la tabla de amortización en VR. Y en este caso, pues ya tendríamos la columna interés. Podemos jalar, como lo hicimos con las anteriores, hasta el final y nos quedaría formulada la columna interés. El abono, realizamos algo similar, los 280 que tenemos aquí en la columna M del periodo número 1 por el abono en VR, 343, y nos daría el abono en pesos. También es la misma operación, podemos automáticamente jalarla hasta el final. Y finalmente estaría el saldo final, que multiplicamos nuevamente los 280 por el saldo final en VR que tenemos aquí en la tabla de amortización en VR. Y jalamos, ¿no? Jalamos hasta el final, ya tendríamos todas las columnas formuladas, porque simplemente al calcular el primer periodo,
como son fórmulas iguales en todas las columnas, entonces simplemente jalamos y ya nos quedaría automáticamente diligenciada la tabla de amortización hasta el periodo número 120. Entonces, esto es lo correspondiente a la plantilla. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, o es claro lo relacionado con la explicación. Profe, mira que yo ya hice todas esas tablas, ¿sí? Sí. Y yo ya pasé la plantilla, o sea, pasé el trabajo para realimentación. Y pues póngale que en la decisión 4 yo seleccioné la alternativa 2. Pues yo escribí que la alternativa 2, que es la financiación en VR, que es la mejor opción debido a que presenta un costo total de financiamiento más bajo y es más sostenible frente a la inflación. Y Mm. pues podría generar ahorros significativos a lo largo del plazo en el préstamo. Pero el profe me dice, o sea, cuando me realimentó el profesor, me dice que no, o sea, que la selección quedó mal. No sé, pues yo comparando las dos alternativas miro que esa es la más viable, no sé por qué me quedó mal. Ok, pues en ese caso pues también hay que revisar, porque por ejemplo aquí miramos que la cuota en algunos aspectos o en algunos periodos tiende a ser un poco más baja, ¿no? Por ejemplo, en estos periodos es un poco más baja, digamos, pues por también el tema de la tasa indexada para la alternativa número 1, al igual que los intereses, ¿no? Entonces, aquí pues vemos que los intereses en la alternativa número 2, pues también varían, van disminuyendo de periodo a periodo, pero pues aquí en la alternativa número 1 vemos que en algunos casos son intereses en algunos periodos pues muy bajos, ¿no? Por lo menos acá 63.000, en otros son negativos, en otros son pues valores muy bajos. Entonces pues posiblemente habrá que analizar esa dos columnas, ¿no? Tanto la cuota y el interés que se está pagando ya de manera pues muy específica. Y pues también habrá que analizar tanto el costo periodo como el costo anual, ¿no? También son dos indicadores que se deben analizar al momento de tomar la decisión respecto a si es con tasa indexada o con, en este caso, en pesos o en VR que se toma la decisión. Entonces son dos variables que se deben analizar para tomar la decisión. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, para que por favor también diligencien, no sé si todos diligenciaron la listado de asistencia, también la encuesta de satisfacción. Ahí les compartí nuevamente la encuesta. Profe, yo ya la Entonces, diligencié. ok, listo, muchas gracias. Entonces, si no hay preguntas, entonces muchas gracias por la asistencia, por la participación. Y recuerden que la actividad vence el próximo 31 de octubre, 23:55 horas, entonces para tener en cuenta la entrega de manera oportuna. Y en caso de que tengan alguna duda, inquietud, pues también remitir para retroalimentación a sus tutores asignados y pues estaremos atentos para atender las dudas e inquietudes que se presenten durante esta actividad y pues las posteriores, ¿no? También estar pendientes de las citaciones a los CIPAS, también de las invitaciones a CIPAS de curso, a CIPAS de cursos de complejidad, entonces estar atentos en las siguientes actividades. Muchas gracias por la participación y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz resto de fin de semana. Gracias, profe. Feliz fin de Gracias, semana. profe, que esté muy bien. Muchas gracias. Siempre.